Rangos en las milicias satánicas. En las fuerzas de las tinieblas, cuyo comandante en jefe es Satán, existe un orden estricto en el escalafón de las fuerzas demoníacas. Es un ejército muy unido, muy bien integrado, donde toda ordenanza del enemigo es respetada y realizada sin renegar. Pues el diablo es un buen imitador del Todopoderoso, y así como Dios tiene una jerarquía bien estructurada de sus fuerzas angélicas, el enemigo también ha ordenado sus legiones malignas, imitando el orden divino. Pero aunque imite a Dios, todo lo que quiera, de todas maneras está perdido, su juicio ha sido establecido y no se librará de él, pero está enfrascado en una batalla terrible, por las almas humanas, pues sabe bien que Cristo fue sacrificado por salvar a la humanidad, y tiene gran ira porque nosotros podemos heredar la vida eterna que Dios nos ofrece si vivimos según su palabra, pero Él no tiene más oportunidad de salvación. Haremos un pequeño estudio sobre este tema, haciendo uso de la Biblia, donde encontramos respaldo a lo que hablaremos en breve. Y para empezar, vamos precisamente a las Escrituras inspiradas por Dios, la Biblia. Efesios. Capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos entender a la luz de este pasaje, que Satanás tiene sus ejércitos desplegados en gran parte del universo aún. En las regiones celestes están concentraciones enormes de espíritus malignos, pendientes de lo que ordene su príncipe. Allá donde andan los cohetes espaciales y en todos esos planetas que observan los científicos, con sus aparatos sofisticados, allí están ellos, y de allí bajan muchos a la Tierra para sembrar todo tipo de aflicción y maldad en el ser humano, pero la guerra no es contra los científicos, que de cierto la mayoría de ellos son ateos, ellos tienen siempre la mirada puesta en todo aquel hombre o mujer que está viviendo una vida agradable a Dios y le sirve al Señor, porque son estos hombres y mujeres los que anuncian el mensaje glorioso de Dios, que salva, que sana, que liberta, que transforma, que anuncia la venida de nuestro Redentor y que advierte de un lago de fuego al que hay que escapar y que es a donde todos ellos irán. Y quieren que los acompañemos, también por toda la eternidad. El apóstol Pablo, un aguerrido siervo y soldado de Jesucristo, nos describe de forma breve y precisa, en el versículo anterior, cómo están clasificadas las fuerzas demoníacas según su rango, y en base a dicho versículo vamos a profundizar un poco en el tema. Aunque dentro de esta clasificación, existen muchos otros rangos como, tronos, virtudes, dominios, etc. Pero veamos desde el punto de vista como Pablo lo enfocó. Vamos a ver cada uno de los 4 términos que Pablo menciona refiriéndose al rango y poder de los ejércitos de las tinieblas. Número 1. Principados. El término principado proviene del griego arqué, que significa príncipe, gobierno, primacía. Podemos observar que en el reino de las tinieblas, no solo Satanás es príncipe, aunque sí, el principal príncipe, pero debajo de él, hay muchos otros espíritus que son príncipes, cuyo poder es grande, y comandan enormes ejércitos malignos. Y estos son los que ejercen dominio en grandes espacios de la tierra, y en los mares, debajo de la tierra y arriba en las galaxias. En los ejércitos humanos, también podemos ver el mismo sistema de gobierno, se usó mucho durante la Edad Media, pero aún hay países y territorios gobernados por dicho sistema. Por ejemplo, Inglaterra, donde el príncipe es el heredero al trono, y por lo tanto tiene gran autoridad y honor en dicha nación. Lo mismo sucede en España, aunque en este caso, eligen a un presidente y no a un primer ministro, pero de todas maneras, la corona ostenta los títulos de jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Pues una cuestión muy similar sucede en la jerarquía de las fuerzas de las tinieblas, donde los principados son los demonios más cercanos a Satanás y de más alto poder, que gobiernan a los demás. Con la diferencia, de que en el caso de las fuerzas malignas, ningún principado ocupará el trono de Satanás, como sucede con los reyes de la tierra, puesto que el hombre muere.
Pero a Satán solo Cristo lo quitará de su trono de forma definitiva, cuando lo expulse al lago de fuego con todos sus demonios y humanos que lo siguieron. Los principados gobiernan territorios, pueblos, países, áreas geográficas grandes, o hasta continentes. Ellos tienen a su disposición batallones, legiones, compañías de demonios atentos a sus órdenes. En ocasiones cuando las batallas entre los demonios y los guerreros de Dios son muy fuertes y sus legiones son debilitadas, estos príncipes descienden de las regiones celestes, o también ascienden, porque hay principados que están en el mar o en los abismos, para pelear con las milicias angélicas de Dios y contra la iglesia de Cristo. Por eso es de suma importancia, que toda aquella persona que le sirve a Dios, especialmente en el área de la intercesión, sea una persona bien consagrada al Señor, de constante oración y que practique el ayuno a menudo. Porque hay demonios muy poderosos, que no van a ceder fácilmente. Cristo mismo dijo, que hay ciertos géneros demoníacos que solo salen con ayuno y oración. Veamos el siguiente ejemplo en la Biblia. Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13, nos dice: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El profeta Daniel, uno de los profetas mayores de la Biblia, entra en una visión cuando los israelitas disponían regresar a su tierra natal. Durante 3 semanas, Daniel permaneció ayunando y orando a Dios por ayuda. Al finalizar las 3 semanas, un ángel vino a él, en la visión, y le dijo haberse tardado, porque el príncipe de Persia intentó detenerlo, bloqueándole el paso, durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, llegó en su ayuda, y le dio la victoria. Vemos entonces, que en la esfera espiritual, hubo una fuerte pelea, en tanto que Daniel clamaba a Dios fervientemente, en ayuno y oración. Eso es lo que provoca un verdadero soldado de Cristo, cuando intercede por algo o por alguien, una persona que vive bajo la voluntad de Dios, y ora a Dios, pidiendo por algo. Dios va a movilizar ángeles y aunque el diablo se oponga, Dios hará que su respuesta llegue a aquel siervo o sierva que vive obediente a él. Vemos que Dios envió a un ángel para darle respuesta a su profeta que estaba intercediendo por su pueblo. Pero en el trayecto de donde Dios envió al ángel, hacia Daniel, se le opuso con toda su fuerza, un poderoso demonio, a quien el ángel lo llama, el príncipe de Persia. Ese príncipe, era un ángel maligno muy fuerte, tanto que el mensajero celestial, no podía contra él, y por eso descendió el arcángel Miguel, para ayudar al ángel que llevaba el mensaje al profeta, y así fue vencido el demonio, quien tenía su principado en Persia. Un príncipe demoníaco, al estar solo, debajo de Satanás, en cuanto al reino de las tinieblas, recibe órdenes directas de Satán, tienen un poder muy grande, y como cabeza de muchas legiones, gobiernan naciones, también, entidades políticas mundiales, sectas y religiones paganas grandes del mundo. Por eso no es raro ver hoy día, gobiernos, cuya ideología dictatorial, oprimen los pueblos, y líderes religiosos, influyentes, haciendo pactos, con otras religiones paganas, celebridades con creencias e ideologías diabólicas, imponiendo modas abominables, organizaciones anticristianas, como los Illuminati, que son una sociedad secreta muy influyente en el mundo, a la cual pertenecen personas multimillonarias y de mucho poder, los LGBT, la comunidad de depravados del mundo, que también son la sombra de lo que verá el mundo cuando aparezca el anticristo, etc. Los principados demoníacos, son muchos, ellos cambian de nombre, dependiendo en qué región de la tierra gobiernen. La Biblia habla de un demonio muy poderoso, el cual muy probablemente, es un principado, era adorado por los fenicios y los sidonios,
También el pueblo de Israel adoró e invocó a ese principado. Después de la muerte de Josué, incluso el mismo Salomón cayó en tal abominación. Se menciona en la Biblia con el nombre de Astarot en muchas ocasiones. Usted mismo lo puede leer en el libro de Jueces, capítulo 6. Aunque en la mitología se diga que es un duque que está en el infierno, lo cierto es que es un principado que menciona la Biblia y que donde sea que se encuentre, su propósito es, como todos los espíritus malignos, hacer la mayor maldad posible y matar al hombre. El Antiguo Testamento menciona también a Baal, un dios pagano, que los hebreos adoraban cuando se alejaban de Dios. Baal significa Señor, era solo un término que le daban los pueblos donde eran adorados, pero detrás de ese o esos ídolos se escondían y manifestaban los principados. En Jueces capítulo 3, versículo 7, dice claramente que los hijos de Israel hacían lo malo delante de Jehová, sirviendo a los Baales y a las imágenes de acera. En Levítico 18 y 21, también podemos leer otro principado, que era adorado por los pueblos paganos, vecinos de Israel, y por lo tanto, también los hebreos cayeron en tal pecado. Moloc era una entidad demoníaca, a quien la gente le ofrecían sus propios hijos pequeños. Era una estatua de bronce con cuerpo humano y cara de ternero, tenía los brazos extendidos y la boca abierta, estaba hueca por dentro y la hacían arder con fuego, al rojo vivo, y así lanzaban sus bebés dentro de aquella estatua, en sacrificio a ese principado infernal. Número 2. Potestades. Las potestades son demonios que están bajo el dominio y al servicio de los principados. También tienen mucho poder, y compañías de demonios a su cargo. La palabra potestad viene del latín potestas, que significa autoridad, poder, dominio. Las potestades son demonios, que también pueden dominar pueblos, o países enteros. Ellos son la mano derecha de los principados. Ellos se encargan de sembrar corrientes satánicas en la humanidad, como idolatría, brujería, libertinaje sexual, delincuencia, sectas paganas, en la política, ideologías ateas, etc. Las potestades demoníacas, al igual que los principados, adoptan diferentes nombres, dependiendo del país o área geográfica, donde se encuentren. Por ejemplo, en la religión pagana del vudú, religión originaria de África Occidental, específicamente de países como Benín, Ghana o Nigeria, la gente que practica dicha religión, adoran e invocan a una entidad espiritual en el país de Haití, a quien llaman Barón Samedi. Para ellos es el dios de la vida y de la muerte. Sus sitios favoritos son los cruces de caminos. Es representado con un traje colorido y cara calavérica, siempre con cigarro y ron. Le agradan las fiestas donde hay libertinaje sexual y consumo de licor y drogas. Pero esta misma entidad es la que conocen en República Dominicana como Barón del Cementerio o San Elías. Este demonio es una potestad que en el vudú encaja dentro del orden que ellos llaman 21 división. Es una potestad muy fuerte que por lo general nunca habla, siempre está mudo, y se comunica a señas. En el vudú se le llama también San Elías, debido a que falsamente, ellos lo consideran el espíritu del profeta Elías, ya que de esa manera, lo vinculan al cristianismo, mediante la religión católica romana, donde el pecado de la idolatría es una práctica legal y muy general. La religión católica practica muchos dogmas paganos, doctrinas antibíblicas, y por eso es que el vudú, al igual que otras religiones como la santería, se han sincronizado con dicha religión romana. El vudú se ha extendido, desde África, a diferentes países del mundo, como Haití, República Dominicana, Brasil, México, incluso algunas ciudades de los Estados Unidos, como Nueva Orleans. En la religión del vudú, rinden culto y adoración a los demonios, sacrificando animales como cerdos, cabros, gatos, perros, aves, etc. Y la persona que organiza dicha fiesta, líder del grupo, es la que se ofrece para recibir a la potestad, poseyéndola, a lo cual le llaman subir en cabeza.
Y en dicha fiesta, sucede de todo tipo de práctica abominable como, beber sangre, consumir mucho licor, consumo de drogas, sacrificio de animales, orgías, etc. Las potestades, tienen sitios estratégicos a lo largo y ancho de la tierra, sitios en los países donde es muy fuerte la presencia diabólica, y aunque le parezca increíble, hay mucha gente sumergida en prácticas tenebrosas en esos lugares. Por ejemplo, hay un sitio en Venezuela, en el estado de Yaracuy, donde se ubica la montaña llamada, El Sorte. Allí es un punto estratégico para los ejércitos de la oscuridad, y habitan por lo menos, 3 potestades terribles, que tienen subyugados a los habitantes de ese lugar. La gente los llama, María Leonza, Guaycaipuro y el Negro Felipe. Esas potestades en conjunto forman lo que denominan en el espiritismo, como, las 3 potencias. María Leonza es la reina y madre, para sus seguidores, se le representa montada en una danta o tapir, con los brazos levantados y una pelvis femenina en las manos. Junto a ella, tienen al indio Guaycaipuro, quien fue un cacique que peleó contra los conquistadores españoles. Y el Negro Felipe fue un soldado que luchó por la independencia junto a Simón Bolívar. Cada año, el 12 de octubre, que es la fecha más importante para los seguidores de esas potestades, miles de personas se internan a las entrañas de esa montaña, para celebrar lo que llaman, Día de la Raza o Día de la Resistencia Indígena. Muchas personas van con el afán de servir como mediums para los diferentes espíritus malignos que poseen sus cuerpos, y muchas otras personas llegan por ayuda o solo, como espectadores. Después de las ya mencionadas 3 potestades, están una larga lista de entidades con diferentes nombres, muchos con nombres de personas que fueron de gran influencia en la época de la conquista, como Simón Bolívar, pero todo es un engaño, pues Satanás, para poder seducir y engañar a la gente, usa nombres de personas que fueron héroes o heroínas de los países donde se encuentren, para que sus engaños tengan efectividad. Los demonios le hacen creer a la gente que, por ejemplo, si la entidad se llama Simón Bolívar, les hacen creer que es el espíritu de Simón Bolívar el que los visita y les habla. Pero es una vil mentira, porque en realidad es un demonio el que posee y habla a través de la persona que posee. Cada 12 de octubre, esas miles de personas se sumergen a la montaña mágica, como le llaman ellos, para encontrarse con sus dioses. Allí hacen todo tipo de rituales y son poseídas miles de personas. El aire se vuelve tenso y raro, mientras los médiums o poseídos empiezan a convulsionar. Por un lado, en otro lado, personas caminan sobre el fuego, de pronto otros empiezan a hablar lenguas extrañas y a hacer gestos obscenos y extraños, y otros sacrifican animales y beben sangre. Las mujeres llegan semidesnudas y los hombres sin camisa. En fin, es tanto lo que se puede decir de ese sitio 100% satánico, en un país donde el 90% se dice católico, pues el espiritismo ha encontrado cabida en dicho país, puesto que la idolatría es del diablo. Por esa razón, junto a la imagen de María Leonza, tienen también a la Virgen María de los católicos, la cual no es realmente la María hebrea que fue madre de nuestro Señor Jesucristo, pues nadie de este tiempo conoció a la Virgen María y nadie de aquel entonces la fotografió para que asegure que esa imagen inventada por el Vaticano sea María, la hebrea. En fin, así hay muchos sitios en el mundo, custodiados y dominados por las potestades y principados. Todo el país de Haití está infestado de potestades que tienen en desgracia de todo tipo a dicho país. En México también hay mucha presencia satánica. Hay un sitio totalmente dominado por las tropas diabólicas que se llama Catemaco, en el estado de Veracruz. Pero también hay una potestad que azota a México a través de una secta donde se le rinde culto y adoración a una entidad llamada la Santa Muerte, entidad que buscan mucho los narcotraficantes y políticos, para hacerse del poder. El país de la India también está saturado de potestades de las tinieblas, puesto que la religión del hinduismo, donde se practica el panteísmo, es pagana y casi toda la población practica dicha religión. La isla de Cuba, también está atestada de potestades que dominan mediante la santería proveniente de África y sincronizada con el catolicismo. Y así, Satanás
tiene dominado al mundo hoy día. Así es como engaña a Satanás a la gente, haciéndole creer que hacen lo correcto y aprobado por Dios. Número 3. Gobernadores de las tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice: Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si ustedes, cuidadoso al leer y escuchar, se dio cuenta que el pasaje dice, que Satanás se disfraza de ángel de luz, pues él sabe que no es sino a través de la mentira que puede engañar a la gente. En él no existe la misericordia ni el perdón, puesto que está desprovisto por completo de todo vestigio de la naturaleza de Dios el Creador. Pero para seducir al ser humano, se presenta como un ser dispuesto a ayudar y con sagacidad y mentira, le dirá que lo ama y que él tiene la solución para sus problemas. Pero todo es un engaño, puesto que la Biblia dice que sus principales propósitos son matar, robar y destruir. Él mata a todo ser que tiene vida, porque odia todo lo que posee vida, porque la vida solo proviene de Jehová, del Creador, y el diablo odia a Dios. Roba todo lo que le permitan robar, pero su robo primordial es el alma, pero también roba las bendiciones que Dios te envía si tú se lo permites, te roba la inteligencia, el conocimiento, el gozo, las fuerzas tanto físicas como espirituales, te roba todo lo que pueda robarte y que tú se lo permitas. Destruye tu familia, tu salud, tu cuerpo, destruye las iglesias donde se predique la sana doctrina de Cristo, destruye los pueblos, hundiéndolos en todo tipo de pecados y maldiciones. Los gobernadores de las tinieblas son legiones de demonios, que siembran la maldad en los pueblos, y aunque le parezca increíble, así seducen y destruyen a miles de personas diariamente, porque la gente por lo general busca lo terrenal, lo pasajero. Fama, dinero, poder, venganza, lujuria, etc. Pero ignoran y rechazan la palabra de Dios, la cual tiene el conocimiento y el poder para vencer a las fuerzas diabólicas, y vivir en victoria en este mundo y alcanzar la salvación. Por eso Dios dice que por falta de conocimiento, muere la gente. Falta del conocimiento de su palabra, porque conocimiento terrenal, muchos pueden tener, pero, no hay poder para vencer a Satanás, solo la Biblia que es la palabra del Dios Altísimo, contiene la sabiduría, para lograrlo y es una arma poderosa para nosotros. Pero volviendo al versículo que leímos, nos damos cuenta que también dice, que así como Satanás se viste de ángel de luz, así también sus ministros se visten de ministros de justicia, y cuando dice ministros, son todos los demonios y espíritus malignos que están bajo su dominio, que son millones de millones, pero también están los ministros humanos, o gente que le sirve al diablo fervientemente, ganando almas para el reino infernal. Los gobernadores de las tinieblas no son otra cosa más que todas esas legiones de demonios comandados por los principados y las potestades. Estos son demonios del menor rango pero que unidos, tienen mucho poder y dominan sitios, familias, sectas, o personas hundidas en alguno o varios tipos de pecado. Por ejemplo, hay lugares o sitios donde impera la prostitución, el suicidio, la delincuencia, el homosexualismo, la brujería, la hechicería, la santería, o familias que generación tras generación, han venido experimentando algún tipo de maldición o mala práctica como, una cadena de divorcios, enfermedades genéticas, o una maldición de muerte, etc. También podemos ver personas muy bien vestidas, elocuentes, distinguidas, con grandes estudios o títulos académicos, y algunos hasta con alguna posición en el gobierno, o son líderes del pueblo, pero que allá en lo oculto, pertenecen a alguna secta diabólica, o son ateos, homosexuales, satanistas, brujos, asesinos, pedófilos, etc. He allí, la presencia de los gobernadores de las tinieblas.
Lo que usted debe de hacer, si es un verdadero cristiano y ve que en su lugar de residencia impera algún tipo de pecado así o una maldición en alguna o varias familias, es clamar a Dios en constante oración y ayunar regularmente, ponerse la armadura de Dios, como lo recomendó Pablo, para que esos poderes de las tinieblas no toquen su familia ni a su descendencia. Dios protegerá siempre su casa y romperá toda desgracia que el diablo lance contra usted. En la Biblia vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús anduvo en la tierra, sanó a muchas personas, de diferentes enfermedades satánicas, y también liberó a personas, que estaban poseídas. Por ejemplo, en el libro de Marcos, podemos leer el desenlace de una liberación demoníaca, efectuada por Cristo. Marcos capítulo 9, versículos del 20 al 29, relata que trajeron a un joven endemoniado a Jesús. El padre del muchacho le dijo a Cristo que era un espíritu mudo el que lo poseía, que le hacía crujir los dientes, y lo estaba secando. Jesús le preguntó al papá, que desde cuándo le sucedía eso. El padre le respondió, que desde niño. La Biblia no dice si era una maldición que se venía pasando de generación en generación, o un caso particular con el muchacho, pero de todas maneras, vemos allí la presencia de los gobernadores de las tinieblas, quizás continuando una maldición o tal vez, provocándola. El papá le dice a Jesús, que el demonio lo echaba en el fuego y en el agua para matarlo. Seguramente el padre siempre estuvo pendiente de su hijo. Pero llegó Cristo, el Cristo glorioso, ante quien toda potestad, que esté en el cielo, en la tierra y en los mares, en cualquier parte del universo, tiembla y se humilla delante de su omnipotente presencia. El hombre le pidió ayuda por su hijo. Jesús le preguntó que si creía, porque al que cree todo le es posible. El hombre le dijo, creo, y Cristo reprendió al demonio, y lo expulsó del joven. Pero entienda, amigo mío, es solamente en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, que los demonios y el mismo diablo, tiembla y huye. No es lanzándole agua de ningún tipo, ni mostrándole crucifijos, ni repitiendo oraciones aprendidas, ni mencionando a San Miguel Arcángel, ni a Santa María, ni ningún santo, ni con brujos ni chamanes ni hechiceros, porque entonces en ese caso los demonios solo aparentan que se humillan y se van, pero no, porque ellos no tienen y obedecen a ningún otro nombre si persona, solo en el nombre glorioso y poderoso del Cristo, el Hijo de Dios, que se levantó de entre los muertos, habiendo vencido a Satanás, a la muerte y al mismo infierno, y ahora está sentado a la diestra del Todopoderoso. Antes que Jesús liberara al joven, los discípulos lo habían intentado también, pero no lo pudieron expulsar. Le preguntaron aparte a Cristo, que por qué no lo habían podido vencer, y Cristo les dijo, que ese género solo salía con ayuno y oración. Porque claro, el joven ya estaba poseído por legiones de gobernadores, ayudados por potestades y principados, y si los demonios del menor rango por sí solos, quizás hubieran sido vencidos con la oración de los apóstoles, pero los principados y potestades llegaban a reforzar a sus gobernadores. Seguramente los apóstoles, aunque andaban con Cristo, no habían ayunado ni orado suficiente, andaban débiles. Una maravillosa lección que nuestro Rey nos mostró allí, a todos los que le servimos, que hay fuerzas demoníacas que tienen mucho poder, en una persona o familia o lugar, que necesitamos ayunar y orar conforme Dios nos indique, para poder vencer y liberar a aquella persona o lugar. Los demonios se unen, y cuando en una batalla de liberación hay mucha fuerza, es porque hay legiones allí, y hasta llegan principados y potestades, para ayudar a sus gobernadores. Pero si usted está bien consagrado a Dios, y vive conforme su palabra, no dude que todo poder maligno, en el nombre de Cristo será vencido, aunque se levante contra usted, el mismo infierno, porque usted está agarrado del que ya venció todo poder, y que a su nombre se sujeta todo principado, trono, dominio y potestad. Número 4. Huestes espirituales de maldad. Las huestes espirituales de maldad, básicamente son, hordas de demonios, unidos a los gobernadores, principados y potestades. Aquí están involucrados, todos los de menor rango, pero que al igual que los gobernadores, se unen en grandes grupos, para atacar.
La palabra oeste viene del latín hostis, que significa enemigo. Satanás tiene ordenadas sus huestes de maldad, en tropas, batallones, compañías de espíritus malignos, que siempre están listos para la batalla. Sus propósitos principales, al igual que los de su jefe máximo, son matar, robar y destruir. Están involucrados en todo tipo de maldad, como obstaculizar la predicación del Evangelio de Cristo, propagar el paganismo mediante las sectas, la música, las modas, etc. Pablo dice que son huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, o sea, arriba, en lo profundo del espacio exterior, en la estratosfera. Hay grandes cantidades de demonios, atentos a las órdenes de sus jefes, y de allí son enviados, a la tierra y al mar, para hacer daño y sembrar la maldad cuanto y como puedan. Permítame contarle una historia personal, pero muy real y que me hizo entender cuestiones que antes no entendía. Fue algo que me sucedió en una ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Texas, para ser específico. Fue allá, por el año 2007, yo me fui a vivir por un tiempo a esa ciudad, y empecé a asistir a una pequeña iglesia, donde pronto conocí a un hermano, que me consiguió una pequeña casa, donde hospedarme. La casa era propiedad de una señora, quien decía ser cristiana. La señora, esposo e hijos, vivían contiguo a la casa que me rentaban, en una casa más grande, así que los podía ver diariamente y platicar con ellos a menudo. Pues pasaron unos días desde que empecé a vivir en aquella casa. Yo vivía solo en aquella pequeña casa y oraba constantemente. Tomaba mi tiempo para estudiar la Biblia, y así, llevaba una vida, buscando el rostro de Dios. Pues de pronto un día que salía de aquella pequeña casa, justo a un lado de la puerta, por la parte de afuera, vi que volaban muchas moscas. Me causó curiosidad y empecé a investigar, por qué habían moscas allí. Luego miré una bolsa negra, con algunos pequeños agujeros y ya algo deteriorada, y vi que de allí provenían las moscas, y me acerqué, la agarré y la levanté, y de la bolsa salió un olor tan fuerte y abominable, que casi me hacía vomitar. No quise abrirla para saber qué era lo que tenía dentro, solo la llevé como pude, al contenedor de la basura. Yo, sin poner mayor atención, seguí viviendo tranquilo allí. De vez en cuando platicaba con los dueños de la casa. Había pasado algún tiempo, cuando de pronto un día, que yo me disponía a salir, me dirigí hacia mi carro, que lo parqueaba a la orilla de la calle, y entonces al observar mi auto detenidamente, miré algo arriba en la cabina de mi coche, y me acerqué más y vi que era un huevo quebrado que alguien había dejado allí, a propósito. Me puse a pensar que porque estaba el huevo allí, fue algo que sí me puso a analizar un poco. Pero seguí tranquilo y con los días, no me pudo más. A los pocos días, nuevamente, me dirigí hacia mi auto, y esta vez encontré una ventana de la parte trasera, totalmente craqueada, pero sin que se hubiera caído un pedacito. La ventana estaba toda en su lugar, pero bien quebrada, que nomás era de tocarla y se caía. Entonces en esta ocasión, yo le comenté a la señora, dueña de la casa, pero no puso mucho cuidado. Pero yo había visto algunas veces que el esposo de la señora, quien se comportaba agradable conmigo, incluso cuando le hablaba de Cristo, se quedaba hasta muy noche, quizás hasta las 2 de la mañana, haciendo algo, en el corredor de su casa, que en ese momento yo no sabía qué era. Y así siguió pasando el tiempo, y yo seguía orando y estudiando la Biblia más seguido. Llegaba de mi trabajo y me tiraba de rodillas a clamar a Dios, pues una tarde, casi de noche, que llegué muy cansado y quise leer un poco la Biblia, pero el cansancio me dominó y me quedé dormido. Cuando de pronto, estando dormido, sentí literalmente que alguien entró a mi habitación y se subió arriba de mí, me tomó del cuello y empezó a hablarme con una voz tan horrible y en un lenguaje que yo no entendía. Yo empecé a luchar por soltarme de aquel ser y quería decir el nombre de Cristo, pero no podía. Me tenía agarrado fuertemente del cuello y su peso sobre mí era mucho, que no me dejaba levantarme ni decir una palabra.
y así en un forcejeo horrible pasamos un momento, cuando en un instante yo pude decir muy apenas, ayúdame Jesús, y en cuanto lo dije, me soltó y no supe más de ese ser maligno. Yo desperté, y estaba sudando como nunca físicamente, mi camisa se había empapado de sudor, y yo temblaba y me sentía muy débil y con miedo. Prendí la luz y como pude agarré la Biblia y me puse a pedirle al Señor que me librara de aquel ser y me fortaleciera. Allí estuve orando un rato y entonces empecé a sentir una paz muy dulce y un alivio maravilloso. Sabía que Cristo me fortalecía después de aquella batalla tenebrosa. Esa experiencia fue fuerte y comprendí que cuanto uno más se someta a Dios y más le busque, las fuerzas del mal, más lo tomarán en cuenta y tratarán de azotarlo, afligirlo. Ellos tratarán de que uno retroceda y no avance, que no siga escalando niveles en la fe y fuerza espiritual. Luego, después de unos días, Dios me mostró claramente el porqué de tal ataque maligno, pues un día que regresaba de trabajar, estaba la señora, dueña de la casa allí cerca, y empezó a decirme detalles que yo no sabía. Entre estos me dijo que ella estaba muy enferma de una enfermedad incurable. Y eso siendo cristiana. Me comentó que tenía problemas con su hija, porque se le había ido con un pandillero y ella no estaba de acuerdo con esa relación y que iba a luchar por regresarla a su casa. Pero lo que más me sorprendió fue cuando me dijo, yo trato de que mi casa sea una casa 100% cristiana, que el Señor sea el que reine en mi hogar, pero le pido que ore por favor por mi esposo, porque él no deja de trabajar para una bruja. Yo me quedé atónito y recordé el ataque diabólico que tuve días antes. Le pregunté, que cómo trabajaba su esposo para esa bruja, y me dijo, pues es que él siempre le está fabricando veladoras y estatuas a esa bruja, por eso allí en el corredor a veces amanece con tal de terminar el trabajo, que esa sierva de Satanás le ha encomendado. Allí entendí que el Señor me estaba revelando la causa de los ataques a mi persona por parte de Satanás. Era obvio que el diablo tenía que estar muy enojado, porque al llegar yo allí y mantenerme en oración y sirviendo a Dios, estaba obstruyendo su obra maligna que estaba haciendo en aquella familia. Yo después, tuve que irme de aquella casa, porque mi contrato terminó y me mudé a otra ciudad, pero los llevé en oración, aunque no supe más de ellos. Así es como me di cuenta que había huestes malignas oprimiendo a aquella familia, que aunque la señora creía en Cristo, pero probablemente no se sometía bien al Señor, y para romper toda traba del diablo, es preciso rendirse totalmente a Dios y ayunar, orar, estudiar su palabra, vivir en obediencia a Él, y al diablo no le quedará más que desistir y huir. Santiago 4:7. Este solo fue un breve estudio, sobre el actuar de Satanás y sus milicias. Apoyado con la Biblia, pero hay mucho más por saber sobre las fuerzas de la oscuridad, lo cual es bueno conocer siempre y cuando se haga para no dejar que Satán nos saque ventaja y nos engañe, pues 2 de Corintios, capítulo 2 versículo 11, nos insta a no ignorar las maquinaciones del enemigo para que no tome ventaja de nosotros. Amén.